¿Qué son las creencias limitantes? ¿Puedo eliminar las creencias limitantes? Si tengo creencias limitantes, ¿estoy enfermo de algo? Esta y otras preguntas las voy a tratar de resolver hoy en ¿Cómo me lo explico? Bienvenidos a Cómo me lo explico, un espacio en donde voy a tratar de resolver las preguntas que siempre quisiste hacerle a un psicólogo, pero no tenías a quién preguntarle. Y el día de hoy quiero hablar de un fenómeno que a mí me intriga mucho, que es algo que me interesa mucho difundir y sobre todo fue motivo de mis obsesiones durante la maestría. Vamos a hablar de lo que la gente actualmente entiende como creencias limitantes. Si ustedes buscan en internet lo que es una creencia limitante, van a encontrar que dice que es una creencia que se manifiesta en el estado de ánimo o algo que crees de ti mismo que de algún modo te condiciona. A todos nos sucede esto por tener alguna creencia que los limita, pero si aprendemos a identificarlas podemos lograr evitarlas con proactividad y que muchas veces estas creencias son las que hacen que los emprendedores no tengan éxito en lo que están haciendo, pero temo decepcionarles, pachamamers, coach coercitivos y demás, porque este fenómeno ya se ha estudiado desde los años 50 o 60 y le llamamos las profecías autocumplidas. Escuchen, ya me asustaron, es oficial. La profecía autocumplida es un fenómeno, le llamamos un fenómeno porque digamos que no es como A más B igual a profecía autocumplida. Tienen que cumplirse ciertas características o ciertos factores para poder decir que se da una profecía autocumplida, pero a grosso modo se trata de los efectos que tiene la expectativa sobre la forma que tiene una persona para entender el mundo, para entender lo que le pasa, y entonces digamos que las personas mismas, al tener esta expectativa instaurada en sus creencias, la manera de entender lo que les pasa y las acciones que llevan a cabo están dirigidas a cumplir esa expectativa. Sé que se oye raro, sé que suena engorroso, pero voy a tratar de desmenuzarlo parte por parte, y para ello quisiera hablarles primero se me volvió a olvidar, de las experiencias formativas. Bill O'Hanlon y Keith son dos terapeutas sistémicos con perspectiva en terapia breve centrada en soluciones, y ellos hablaban de algo que se llaman experiencias formativas, que es toda aquella interacción o todas estas experiencias que de alguna manera fueron prefigurando la manera en la que yo voy a ver el mundo. Por eso se llaman experiencias formativas. Es todo aquello que nos ha pasado en la vida que ha contribuido a que yo entienda las cosas de cierta forma. Entonces, si a mí, por ejemplo, desde chiquito me dijeron, tú de grande vas a ser médico, mi propia familia fueron creando interacciones que hagan que todas las cosas que me alineen a que se cumpla esto de que yo voy a ser médico van a ser vistas como chidas, buenas, moralmente superiores, deseables, etcétera, y todas las experiencias que vayan lejos de esa idea, pues se van a ver menospreciadas, desacreditadas, descalificadas, ignoradas, y a todas estas experiencias se les llaman experiencias formativas. Entonces, todo aquello que valide cierto marco de creencias van a formar parte de la manera en la que yo voy a entender el mundo, en la que me voy a entender a mí mismo, y esto es, digamos, algo que no es ni bueno ni malo, es algo que solo sucede. Nosotros tenemos experiencias formativas todo el tiempo. Por ejemplo, cuando una familia le pide a las mujeres que se encarguen de ciertas labores de casa, son experiencias formativas, y si se refuerzan y si se
y si se sostienen y si no cambian. Entonces, las mujeres que crezcan en un marco donde estas experiencias formativas fueron fuertes, entonces van a sostener y van a pensar que su labor es encargarse de las labores de casa. ¡Ay, qué gracioso! Es muy real. ¿Por qué? No porque esté bien o esté mal, sino que su marco de sus experiencias formativas las orientaron ahí. Y entonces, cuando hay una mujer que no fue criada o que se fue criada con un marco de experiencias formativas distinto, van a generar un choque. Entonces, esto es un ejemplo muy con algo que está muy de moda y muy visto ahorita, que es como las labores de los roles de género son también instituidas por experiencias formativas. Y tenemos experiencias formativas que fomentan, digamos, las dos caras de la moneda. En el ejemplo de las mujeres que se encargan de las labores de casa, todas las mujeres, supongo, que tuvieron experiencias tanto como que validaban que se hicieran cargo de las labores de casa, como que también tuvieron experiencias que validaban el no hacerse cargo de las labores de casa, solo que unas fueron más constantes que otras, unas fueron más apoyadas que otras, y entonces unas digamos que se fueron relegando y las otras fueron afianzándose. Cualquiera de las dos. Entonces, todas las experiencias que fueron moldeando la manera en que veo el mundo y me veo a mí mismo, se llaman experiencias formativas. Y eso forma parte del marco con el que yo voy a entender el mundo. ¿Por qué es importante hablar de las experiencias formativas? Porque son, digamos, el primer paso para crear una profecía autocumplida. Y ahora vamos a hablar específicamente de lo que es una profecía autocumplida. Bueno, para hablar de la profecía autocumplida hay que hablar de un autor que yo admiro mucho, que tiene varios libros que me gustan mucho y uno de ellos se llama El arte de amargarse la vida. Y en ese libro que se llama El arte de amargarse la vida, Paul Watzlawick habló específicamente de cómo funciona una profecía autocumplida para poder amargarse la vida. Y literalmente así, si ustedes leen el primer párrafo del capítulo de profecías autocumplidas, Paul Watzlawick dice: imagínese usted que leyó el horóscopo y en el horóscopo le dijo que tanto usted como otras 300 millones de personas que existen en el mundo y que comparten su signo zodiacal van a tener un accidente. Odio mi vida. Y entonces usted pasa el día con estas expectativas en la cabeza de que en algún momento va a tener un accidente. Y entonces a usted le pasa algo que efectivamente puede entenderse como un accidente. Lo que Paul Watzlawick le propone es que fue primero el accidente o la expectativa que usted tuvo del accidente para que éste se cumpliera. Es complicado. Oye, es complicado. Descomplícalo. A esto o a este pequeño ejemplo que Watzlawick ofrece es el que muestra cómo funciona una fantasía autocumplida, una profecía autocumplida. Y pone de ejemplo el mito de Edipo. Paul Watzlawick dice: el mito de Edipo parte de que él va al oráculo y el oráculo le dice lo que va a pasar. Y entonces Edipo, teniendo esto en la cabeza, trata de evitar que suceda, pero al tratar de evitar que suceda, teniendo esta expectativa en la cabeza, justo hace y origina conductas y cosas que lo orillan a que el oráculo se cumpla. ¡Ay, pero qué idiota! Entonces está esta duda de qué fue primero, si la expectativa o las acciones de Edipo para llegar a cumplir lo que el oráculo pidió. Entonces Watzlawick dice: en la vida, o en este libro de Para amargarnos la vida, la profecía autocumplida viene no solo, o sea, tiene un mecanismo muy claro de cómo se instaura una profecía autocumplida,
Y ahora vamos a hablar de cuáles son los pasos para crear una profecía autocumplida, o lo que los emprendedores y los coaches llaman creencias limitantes. Básicamente, Paul Watzlawick propone un proceso de 3 pasos para crear una profecía autocumplida. El primer paso dice crear una predicción, armar una predicción, generar una expectativa, y esa predicción puede ser o por un factor externo, como lo que veíamos de las experiencias formativas, o por un convencimiento interno, por una creencia que yo tengo tan arraigada que seguramente la veo como una predicción, como una expectativa, como decir, no sé, todas o todos son iguales, es una predicción, no voy a intentar esto porque seguramente me va a ir mal. Cualquier tipo de predicción o expectativa es el primer paso para generar una profecía autocumplida. Cuando hablo de expectación, hablo más de una predicción. Yo creo una predicción en donde digo, me voy a meter esta relación, pero sé que no va a funcionar. Chale, ya la cagué, ¿verdad? A ese tipo de predicciones se refiere Paul Watzlawick. Entonces, el primer paso es tener una predicción. El segundo paso es pensar que la predicción no es una posibilidad, sino es una realidad inminente. Es algo que innegablemente va a pasar. El horóscopo me dijo que voy a tener un accidente. Mercurio retrógrado dijo que yo voy a estar sensible. Vi en un video de YouTube que se avecina la Tercera Guerra Mundial. Cualquier tipo de predicción no la entiendo como un podría ser. No, es una realidad inminente. Y al ser una realidad inminente, voy a tomar acciones para tratar de evitar esta realidad inminente. O sea, me voy a ir preparando para que esta realidad inminente no me golpee tan duro, por decirlo así. Y el tercer paso es, mientras más comparto esta realidad inminente, esta predicción, entonces toma más fuerza y entonces encamino mis acciones a que esta realidad inminente se haga cada vez más real. Y una de esas cosas que hago para que esta realidad inminente sea cada vez más real es compartirlo con otra persona. Mientras yo hable con otra persona de, pues es como te digo, es que todos son iguales, es que sí, tenemos que cuidarnos porque se viene la Tercera Guerra Mundial. Entonces, esta profecía tiene más posibilidades de cumplirse. ¡Vamos a morir! Y entonces, un ejemplo muy claro de esto es en septiembre, que en México tenemos esta idea de que en septiembre siempre tiembla. Entonces, ¿qué tanto el pánico, qué tanto la reacción de... Pues sí, qué tanto el pánico que se genera en septiembre no viene de esta profecía o de esta expectativa o de esta predicción de que seguro en septiembre va a temblar? Y entonces todos nosotros estamos todos llenos de pánico, expectantes a ver en qué fecha de septiembre tiembla. Y si tiembla, no importa si el temblor es pequeño, si el temblor es grande, o si solo la aplicación que tengo para los temblores se activó, aunque aquí no se haya sentido. Es ven, les dije, en septiembre iba a temblar, y eso se llama profecía autocumplida. Pero ¿qué fue primero? Nuestra predicción de que en septiembre iba a temblar y mi reacción de pánico ante esto, o el temblor en sí. Entonces el temblor ya no tiene tanta relevancia, o sea, no importa si pasa o no pasa, yo ya tengo el pánico, yo ya tengo la profecía de que en algún momento se va a cumplir. Y entonces, ante cualquier señal de que tembló, tanto como haya sido un terremoto o un temblor, como solo se activó mi alarma o ni siquiera pasó, pero yo ya tengo el pánico, yo ya vivo con el miedo de que va a temblar. Y a eso se le llama profecía autocumplida. Y no solo pasa en pequeña escala.
la profecía autocumplida pasa también en fenómenos sociales. El ejemplo que Václavic ofrece es, hablamos de un país, ¿no? Que dice, tenemos que mejorar nuestro armamento porque allá afuera hay un grupo terrorista que puede atentar contra nosotros. Entonces, para evitar que este grupo terrorista atente contra nosotros, voy a mejorar la fuerza militar que tengo. Y entonces vemos a más militares en las calles, vemos más toques de queda, vemos más armamento y entonces evidentemente esto va a rigidizar las leyes sociales y hace más probable que crezca o que aparezca un grupo terrorista. Y entonces cuando aparece el grupo terrorista, debido a que yo endurecí mis estrategias militares, ese país va a decir, ven, les dije, allá afuera había estrategias militares. O, por ejemplo, que dicen, las personas con discapacidad no pueden aprender porque no tienen las habilidades para estar en la sociedad. Entonces, como no tienen las habilidades en la sociedad, los voy a recluir a que aprendan las necesidades básicas para estar en la sociedad. Y entonces, ¿qué pasa? Que los recluyen, los ponen a aprender habilidades que no sirven o sea, al aislarlos, pierden oportunidades de aprender a convivir socialmente, y entonces cuando ven que las personas con discapacidad pues no tienen certificados o no aprenden las habilidades, entonces dicen, ven, les dije, las personas con discapacidad no pueden aprender porque no tienen las habilidades, y eso se llaman profecías autocumplidas. Al yo establecer habilidades que tratan de impedir que la profecía se cumpla, estoy haciendo en realidad que las cosas se encaminen a que pase lo que estoy tratando de evitar. Entonces, ¿cómo se rompe una profecía autocumplida? Vamos a hablar de esto. En el libro del arte de amargarse la vida de Paul Václavic, que es quien más se clavó en este tema de las profecías autocumplidas, y que a partir de ahí muchos teóricos sistémicos dijeron, este señor tiene razón, vamos a ver hasta dónde tiene impacto, no habla, digamos, explícitamente de cómo romperlo, porque el tema de las profecías autocumplidas lo maneja en un manual o en un libro que esté escrito como a forma de sarcasmo, a forma de ironía, burlándose un poco de los textos de superación personal. Entonces él escribe un manual de cómo amargarse la vida en sencillos pasos, y uno de los pasos que propone es la profecía autocumplida, pero en ese texto, en un capítulo que por cierto es de 3 páginas, entonces estaría bien chido que lo leyeran. En el texto de profecía autocumplida dice, no es necesario que usted vea si la predicción es externa o interna, porque en realidad no importa, porque lo que queremos es que se cumpla la profecía. Y en segundo, no importa, no es necesario que usted ajuste cuentas consigo mismo acerca de qué tan cierta es la realidad inminente. En este pequeño párrafo nos está dando los 2 pasos que necesitamos cumplir para romper una profecía autocumplida. Primero es entender cuáles fueron mis experiencias formativas o de dónde vino mi profecía. ¿Quién me dio esta profecía? ¿Quién me dio esta predicción? ¿Fue un factor interno? O sea, ¿fue un convencimiento que yo tengo? ¿O fue algo que aprendí de un lugar externo? Me lo dijo el horóscopo, por experiencias de personas que han pasado por cosas similares a las mías, me lo enseñaron en la escuela. O sea, ustedes no saben la cantidad de veces que yo he escuchado, es que tú tienes parálisis cerebral, en la escuela me dijeron que las personas con parálisis cerebral no aprenden. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Y entonces, como las personas con parálisis cerebral no aprendemos,
Entonces, no nos meten en escuelas, no nos dan oportunidades de convivencia, no nos dan oportunidades de estimulación. ¿Y qué creen que pase con una persona con parálisis cerebral que no va a la escuela, que no le dan oportunidades sociales o de estimulación? Pues no aprende. Entonces, identificar de dónde viene mi predicción es el primer paso, porque una vez que uno entiende de dónde viene la predicción, podemos llevar a cabo el segundo paso, que es cuestionarnos qué tan inminente es esa realidad o esa predicción, o solo es una posibilidad. Porque en el momento en que yo pienso en esta predicción como solo una posibilidad que no es real, que no va a pasar, entonces la profecía corre más riesgo de no cumplirse. No sé ustedes, pero a mí me da esperanza. Porque si yo no me dedico o no prefiguro todas mis acciones a evitar la profecía, puedo hacer otras cosas diferentes. O'Hanlon y Case decían, lo importante no es evitar la profecía, lo importante es encaminarnos a que otras acciones sean las que se cumplan. Entonces, eso es como lo que dicen Kate O'Hanlon y Václavic para romper una profecía autocumplida. Hice este video porque últimamente la gente habla de magia, de energía, de vibraciones, y en realidad es mucho más simple lo que pasa cuando estamos envueltos en una profecía autocumplida, y quise hacer este video para que la gente conociera más este concepto, este fenómeno de la profecía autocumplida, para que dejemos de caer en discursos que faciliten la probabilidad de caer en estas profecías autocumplidas. Este fenómeno me pareció en la vida personal mucho más fructífero entenderlo, porque al entenderlo me hizo cuestionarme cosas, me hizo cuestionarme creencias que yo tenía tanto de mí mismo como de las demás personas, pero sobre todo también me ayudó a darme cuenta cómo funcionan todos estos negocios comerciales, todos estos intentos que hacen allá afuera para tratar de venderme cosas utilizando mis propias creencias. ¿Estás cansado de encontrarte a puros hombres que te lastiman? ¿Estás cansado de esforzarte y que tus emprendimientos no tengan el rendimiento que buscas? Esos enunciados son profecías autocumplidas, son predicciones, y la predicción es el primer paso para generar una profecía autocumplida. Entonces, me ayudó mucho a poner el ojo en estas predicciones, pero sobre todo a cuestionar estas predicciones, porque ¿qué creen? La vida no es predecible. Lamento haberle roto el corazón, pero... ¡ay, la vida es así! La vida no se puede predecir. Lo que sí podemos hacer es, si yo quiero lograr esto, ¿a dónde tendría que irme para poderlo lograr? Y es justo lo que O'Hanlon y Kate dicen de... no es que las profecías autocumplidas estén mal, es que las profecías autocumplidas no solo pueden funcionar para lo malo, las profecías autocumplidas también pueden funcionar para cosas que me gustan, para cosas que disfruto, para cosas que me hagan bien, pero para entender, o sea, para llevarlo allá, primero tengo que entender cómo funciona, y fue por eso que quise hacer este video, para que ustedes sepan que la profecía autocumplida existe, pero no es algo mágico, cósmico, energético, vibracional. Es un fenómeno en donde mis creencias y una predicción, que son fáciles de entender, me pueden llevar a tanto terrenos que no me gustan como terrenos que sí. Entonces, espero que les haya servido mucho. Ya se la saben, comenten, compartan, suscríbanse, denle click en la ya se la saben, comenten, compartan, suscríbanse, denle click en la campanita, estén pendientes de cuándo vamos a publicar videos. Agradecemos a Conversaciones Constructivas, que es un conjunto de terapeutas que
ofrecemos distintos servicios para las personas que están buscando atención. Entonces, si quieren más información, busquen en @conversaciones constructivas o en conversacionesconstructivas.com. Y cuéntame aquí cuáles han sido las predicciones que se cumplieron y cuáles crees tú que fueron las acciones que hiciste para tratar de evitarlas y que al final fueron las que ayudaron a que se cumpliera esa predicción. Cuéntame, ¿has tenido otras predicciones? Y pues ya se la saben, allá afuera hay muchas explicaciones. Solo, como me lo explico.